Así es, amigos, el contexto de las iglesias en México es diverso y amplio. Aunque la religión católica sigue predominando en el país, cada vez más otras creencias se vienen abriendo paso y creciendo. Existen registradas 6.484 asociaciones religiosas, las cuales están divididas de la siguiente manera. 2.969 son católicas, apostólicas y romanas. 1.690 de Pentecostés. 1.580 bautistas. 67 presbiterianas. 53 espiritualistas. 24 ortodoxas. 14 adventistas. 9 luteranas. 9 judías. 8 budistas. 6 metodistas. 5 de la luz del mundo. 4 científicas cristianas. 4 corresponden a nuevas expresiones. 3 hinduistas. 2 de los testigos de Jehová. 2 krishnas. 2 islámicas. 1 anglicana. 1 de los mormones y 1 más del Ejército de Salvación. Judíos. El judaísmo es la religión del pueblo judío. Es la más antigua y la más pequeña de las 3 religiones monoteístas: judaísmo, cristianismo e islamismo, conocidas también como religiones del libro, o abrahámicas, y aquella de la que históricamente se desglosó las otras 2. El rasgo principal de la fe judía es la creencia en la omnisciencia, omnipotencia y providencia de Dios, Yahvé, que habría creado el universo y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torá, el Pentateuco de los cristianos. 5.000 integrantes. 9 asociaciones religiosas. 9 ministros de culto. Católicos. La Iglesia Católica refiere de sí misma 4 características esenciales, cuyo fundamento se sitúa en el Evangelio y la enseñanza de Jesucristo contenida en él. Unidad se refiere a la fe y la moral de sus integrantes, todos ellos bajo la autoridad de un único jefe supremo, el Papa, que es el obispo de Roma. Santidad. Con este concepto establece que aunque como católicos, incluso de alta jerarquía, puedan pecar, la Iglesia en su conjunto y en tanto que representa el cuerpo místico de Cristo está libre de toda mancha. Catolicidad entendida como universalidad, del griego católicos, universal, y referida al hecho de que la Iglesia está destinada a hacerse presente en todo tiempo, en todo lugar y a todo hombre, con el propósito de poder anunciar el Evangelio. Apostolicidad, condición que la Iglesia reclama para sí al considerar a sus actuales jerarcas, el Papa y los obispos, como sucesores de Pedro y los demás apóstoles y herederos de toda su autoridad y poder en la comunidad de los cristianos. 75 millones de integrantes. 2.969 asociaciones religiosas registradas. 14.551 ministros y religiosas. Ortodoxos. Iglesia ortodoxa es la denominación de una de las 3 grandes comunidades o iglesias vinculadas al cristianismo, católica y las iglesias protestantes. La Iglesia ortodoxa es heredera de las comunidades cristianas del Mediterráneo oriental, y se separó de la Iglesia católica en 1054. No tienen un papa. Las iglesias ortodoxas son autocéfalas. En la actualidad las iglesias ortodoxas más importantes son la griega, rusa y antioqueña. 50.000 integrantes. 22 asociaciones religiosas registradas. 107 ministros de culto. Evangélicos. Históricamente se denomina evangélico al movimiento iniciado con la reforma eclesial propiciada por la doctrina de Lutero. Se utiliza el término evangélico para designar genéricamente a los cristianos protestantes y a sus iglesias. Creen en la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En que Jesucristo es Dios encarnado y nacido de una virgen. En la segunda venida de Cristo para el juicio final. Y también en el cielo y el infierno. A diferencia de los católicos, no creen en la salvación por méritos. En la veneración a la Virgen, ni a los santos, imágenes. Tampoco en el rosario, la confesión, sacerdotes, oración por los muertos, el purgatorio y la autoridad del Papa. 2.400.000 integrantes. Aquí ubicamos a los espiritualistas, científicos cristianos y los del Ejército de Salvación, que en conjunto tienen 58 asociaciones religiosas en conjunto. 2.489 ministros de culto. Menonitas. Las iglesias que actualmente se denominan menonitas se originaron en Zúrich, Suiza, en el siglo XVI.
Los menonitas creen en la centralidad y la inspiración de la Biblia y en Jesucristo como el que fue enviado por Dios para efectuar la reconciliación entre el Creador y el mundo quebrantado. Comparten las creencias centrales con los cristianos de las iglesias católicas, protestantes y evangélicas. Enfatizan las conexiones entre la fe, las palabras y los hechos. Creen que el bautismo y la membresía en la iglesia deben ser voluntarios. 11.000 integrantes. Una asociación religiosa. 40 ministros de culto. Pentecostales. El movimiento pentecostal como tal tuvo sus comienzos al principio del siglo XX en Estados Unidos. Son cristianos que creen en un relato de la Biblia, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 discípulos congregados en el aposento alto en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Practican el hablar en lenguas tal como lo hicieron los cristianos en la iglesia de Jerusalén en el primer siglo de la era cristiana. 1.500.000 integrantes. 1.634 asociaciones religiosas. 23.453 ministros de culto. Bautistas. Los bautistas enfatizan en la necesidad de una fe personal y genuina en Jesucristo para obtener la salvación. Sobre esa consideración, juzga necesario para ingresar a la iglesia, como paso de obediencia y no como requisito para obtener la salvación. El bautismo del creyente por inmersión completa en agua. 200.000 integrantes. 1.567 asociaciones religiosas. 2.682 ministros de culto. Metodistas. La iglesia metodista es una combinación singular del cristianismo del Nuevo Testamento, la Reforma Protestante y la influencia de sus fundadores. Los hermanos Juan y Carlos Wesley. Los metodistas creen en las Sagradas Escrituras como la palabra inspirada de Dios en la que hay una revelación progresiva del Creador. Creen en una Biblia abierta y en que el individuo la lea por sí mismo y se forme su propia interpretación bajo la dirección del Espíritu Santo. No creen en orar a los santos ni en el purgatorio. Solo hay dos sacramentos: el bautismo y la cena del Señor. 300.000 integrantes. 6 asociaciones religiosas. 168 ministros de culto. Adventistas. En general, el término adventista se refiere al cristiano que cree en el pronto regreso de Cristo, segunda venida. Aunque son varias las denominaciones cristianas que pueden considerarse adventistas, el nombre es usado habitualmente para referirse a los adventistas del séptimo día, que es una denominación cristiana protestante evangélica, surgida a partir del movimiento millerista en Estados Unidos, entre 1848 y 1850. El corazón central de la doctrina de los adventistas del séptimo día está centralizado en Jesucristo como fundamento de su fe, la base de su religión. 500.000 integrantes. 14 asociaciones religiosas. 1.318 ministros de culto. Budistas. El arte budista tiene su origen en el subcontinente indio, India, Bangladesh y Pakistán, entre los siglos VI y V a.C. Se ha difundido por todo el mundo. Los budistas creen en las posibilidades creativas, latentes del hombre. En que es la mente la que eleva al hombre a un pedestal sobrehumano o lo degrada a un nivel infrahumano. Los budistas no tienen fe en las plegarias para pedir o interceder, sino creen en la importancia del autoesfuerzo y en la eficacia de la meditación que está orientada hacia la autoconquista, el autocontrol, la autopurificación y la iluminación. 5.400 integrantes. 7 asociaciones religiosas. 52 ministros de culto. Krishnas. Hace hincapié en la devoción al dios Krishna, un héroe de la India antigua, séptimo hijo de Vasudeva y Devaki. Sus seguidores practican 4 principios de la religión: compasión, veracidad, limpieza y austeridad. Para apoyar esto y controlar la mente y los sentidos, los miembros siguen 4 principios básicos. No comer carne, huevos ni pescado. Tampoco practican juegos de azar. Nada de sexo ilícito. No intoxicarse con algún tipo de droga, alcohol o tabaco. 2 asociaciones religiosas. 29 ministros de culto. Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo. Inició en 1926 en México y su fundador fue Aarón Joaquín. Creen en Dios como un todo. Su doctrina está basada en la Biblia. No creen en la adoración a la cruz, la Virgen, imágenes o santos. Además, el bautismo se efectúa cuando la persona es adolescente y se hace por inmersión en agua. Actualmente se practica en 39 países.
70.000 integrantes. 5 asociaciones religiosas. 423 ministros de culto. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, mormones. Esta iglesia se fundó en Estados Unidos en el siglo antepasado. Es una creencia religiosa que toma su nombre del libro del Mormón llamado así por su editor, el antiguo profeta mormón. La mayor organización dentro de esta tradición es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entre otras cosas, creen en Dios, en su Hijo Jesucristo y en el Espíritu Santo, y que los hombres serán castigados por sus propios pecados, y no por la transgresión de Adán. Consideran que por el sacrificio de Cristo todo el género humano puede salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. 206.000 integrantes. Una asociación religiosa. 428 ministros de culto. Presbiterianos. El presbiterianismo es parte de la familia de iglesias reformadas dentro del protestantismo basadas en las enseñanzas de Juan Calvino, que traza sus raíces institucionales a la Reforma escocesa, liderada por John Knox. Para los presbiterianos, el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra de Dios, la única regla infalible de fe y práctica, y la fuente de aquellas verdades por las que los hombres viven. La Biblia fue escrita por hombres inspirados, es decir, que Dios habló por medio de ellos. La tradición no es igual a la Biblia, es inferior. Reconocen solo 2 sacramentos, la comunión y el bautismo. Creen en el cielo y el infierno, que son realidades espirituales reveladas en términos materiales. 325.000 integrantes. 67 asociaciones religiosas registradas. 860 ministros de culto. Testigos de Jehová. Los miembros de esta organización religiosa iniciada en el siglo XIX proclaman que el genuino nombre de Dios es Jehová. Basan su doctrina en una lectura estricta de la Biblia, de la que tienen una versión propia por un profundo estudio de los manuscritos más antiguos, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, y confían en un próximo paraíso en la tierra, bajo el reinado de 1000 años de Jesucristo, a quien no consideran Dios, sino divino, Hijo de Jehová, distinto de él y la primera de sus creaciones. 1.100.000 integrantes. 2 asociaciones religiosas. 18 ministros de culto. Islámicos. La historia del Islam comienza en Arabia en el siglo VII. Su libro sagrado es el Corán, Al-Qur'án, la lectura por excelencia, y forma la base de la doctrina islámica. Fue revelado a Mahoma, o Muhammad, el último profeta, por Dios a través del arcángel Gabriel, Jibril. El Islam se considera continuador de la tradición profética del judaísmo y el cristianismo, religiones a las que considera de algún modo hermanas, pero apartadas del tronco inicial. El Islam cree en la radical unidad y unicidad de Dios. Solo hay un Dios y este no tiene diferentes encarnaciones o personas. Sus 5 pilares son la profesión de fe, la oración, la limosna, el ayuno y la peregrinación anual a la Meca. 1.500 integrantes. 2 asociaciones religiosas. 25 ministros de culto. Sin religión 3 millones de personas. Según el INEGI, existen algunas iglesias denominadas protestantes históricas, entre las que se encuentran anabautistas, anglicanos, calvinistas, congregacionalistas, cuáqueros, discípulos de Cristo, Ejército de Salvación, episcopalianos y luteranos. Más de 11.000 personas.